Gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en compañía de Magali Pérez y Roberto Amarista, ambos psicoterapeutas corporales, y justamente estamos conversando sobre si tenemos o no conciencia corporal las personas. ¿Qué tanto sabemos de esto, de saber identificar las señales que nos envía nuestro organismo y que son el reflejo, además de la forma, cómo nosotros estamos llevando nuestra vida? Dejamos entonces una interrogante por allí. ¿Con cuánta frecuencia nosotros podemos identificar conscientemente el origen o estas señales que nos envía nuestro organismo, Magali? No, normalmente no estamos conectados con nuestro cuerpo. Normalmente te lo digo porque tenemos como formas en que yo diría la palabra desensibilizamos. Nos desensibilizamos a partir, por ejemplo, de tener la atención puesta en otra cosa. Por ejemplo, en este momento, si yo estoy hablando y estoy tratando de estar pendiente de lo que me estás diciendo, yo no puedo tener conciencia de mi cuerpo, salvo que haga un ejercicio particular de conectarme con él. Esto lo hago yo porque tengo años de trabajo corporal, pero normalmente no lo estamos haciendo. De hecho, muchas personas, por ejemplo, en su oficina pasan muchas horas sentados de unas formas muy incómodas, si tú lo ves desde fuera, porque se conectan con la computadora, por ejemplo, y se quedan horas así. Y solamente cuando, por ejemplo, el pie se le duerme o empiezan a sentir señales de que tienen sed, pueden pasarse a veces, lo he visto mucho, pueden pasar muchas horas sin tomar agua o sin ir al baño. Entonces, cuando el cuerpo empieza a mandar esas señales, a veces no le prestamos ni siquiera atención. Y estos son micros diarios, o sea, un poquito, un poquito, un poquito. Así es. Al final, el cuerpo tiene una forma muy particular de hacernos ver que, bueno, que ya no puede más. Y aparece un síntoma. Un síntoma puede ser un dolor de cuello, entonces se lo achacamos a que, no, yo dormí mal anoche. Incluso la piel reseca, ¿no? Sí, bueno, eso fue culpa de la almohada. Eso fue esa almohada o la forma en que me acosté. Y resulta que esa tensión probablemente sí tiene que ver con la forma en que te dormiste, pero viene acumulado de todos esos días en los que no hiciste nada por modificar tu postura, por ejemplo. Y te tomas un relajante muscular quizás y listo. Exacto. Y piensas que de esa manera se resuelve. Más el problema es mucho más profundo porque la tensión corporal va tomando espacios musculares que se alojan y generan una contractura, que el relajante muscular lo que hace es aliviarte temporalmente, pero no va a disolver la contractura. Adelante, Y adicionalmente, en el momento de la tensión, los músculos dejan de nutrirse. Cuando hay tensión, los músculos dejan de nutrirse. Entonces la gente empieza a tener debilidades, empieza a tener otras condiciones que aparentemente no es por la razón, pero eso ya es en el micro, digamos, en el detalle del músculo. Al dejar de nutrirse, entonces el músculo empieza a deteriorarse. Entonces, por eso es que a veces el envejecimiento no es tanto por la edad cronológica, sino por la manera como uno lleva las cosas. Así es. Y algo pues muy frecuente también es el tema de los dolores de espalda, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la lumbar. Muchísimas personas pues sufren de esto con gran frecuencia y recurren a la pastillita y se toman la pastilla, pero de repente no se detienen a pensar, bueno, ¿cómo me estoy sentando? ¿Cómo estoy manejando las situaciones de estrés y todo lo demás? Vamos a aprovechar este punto para ver este material que preparó nuestro equipo de producción con respecto justamente a esta dolencia tan particular y tan popular, además. Allí lo tienen. Aproximadamente el 70% de las personas ha sufrido alguna vez el dolor de espalda. De hecho, se trata de uno de los males más comunes de nuestra época y el número de casos tiende al alza debido a diversos factores como el sedentarismo, el incremento de la esperanza de vida y la tendencia a la obesidad. El dolor de espalda puede ser de distinta naturaleza y deberse a distintas causas. El más común es el dolor de espalda baja o lumbago. En muchos casos, las molestias lumbares son consecuencia de lesiones y contracturas musculares. Existen diversos factores de riesgo que hacen que unas personas sean más propensas que otras al dolor de espalda. Entre ellos destacan la edad, la genética, riesgos laborales, estilo de vida, el peso, la postura, el embarazo y el hábito de fumar. Veamos allí parte de lo que serían los factores quizás físicos o biológicos asociados a esta dolencia en particular. Pero desde el punto de vista de la psicoterapia, ¿qué otras causas pudieran provocar esto, Magali? Bueno, fíjate, ahí
Desde la psicoterapia que nosotros trabajamos, hablamos que en nuestro cuerpo hay una especie de mapa donde algunas emociones se tienden a alojar. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista energético, la rabia, por ejemplo, tiene la tendencia a alojarse entre las escápulas, hombros, brazos, manos, hacia la cabeza, mandíbula y ojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos mucha rabia, se va acumulando en esa zona. Normalmente nosotros cuando tenemos rabia no decimos, fue algo que me fue bajando y me salió por los pies. Uno siempre dice, fue algo que me fue subiendo, me fue subiendo. Además tiene color, es roja, nos ponemos rojos. O sea, la carga energética va hacia arriba. Y tiene que ver con un comportamiento animal. La mayoría de los animales se cargan hacia arriba, cargan las garras, para nosotros las manos, cargan la mandíbula o los dientes, entonces los colmillos, porque tendemos a ese impulso agresivo, a morder, y la mirada se agudiza, porque necesitamos enfocar qué es lo que vamos a atacar. Entonces, por eso lo emocional que estaría en la espalda tiene que ver muchas veces con esta energía de rabia. Okay. Generalmente nosotros tendemos a bloquear culturalmente esta emoción. Hemos aprendido culturalmente que tenemos que controlarnos, que no debemos ser agresivos, que debemos responder bien, etcétera, etcétera. Entonces, si yo siento la necesidad de expresarme de manera agresiva, y agresiva no quiere decir violenta, y esto lo bloqueo, ese bloqueo no es que yo me contuve las palabras, no solamente me las contuve, es que las retuve, las aguanté y las coloqué en mis maceteros. Luego eso se contiene en los hombros porque me dieron ganas de darle un golpe y no lo hice. Esa energía se queda bloqueada en brazos, manos. Y hay una parte de carga que termina en la parte alta, ¿no? Okay. Eso es con respecto a la parte alta de la espalda. Con respecto a la parte baja, es decir, de cintura para abajo, también tenemos un impulso natural que tiene que ver con nuestro manejo de estrés, que también es un impulso animal. Cuando nosotros tenemos el impulso de lucha o huida, entonces cuando no podemos huir, ¿qué hacemos? Nos quedamos paralizados. Entonces, buena parte de lo que se carga en la zona lumbar tiene que ver con miedo y se refleja por detrás en la zona lumbar y por delante con todos los órganos asociados a esta zona. Entonces, la parte del estómago, por eso lo que tú nombrabas al principio, las gastritis. Así es. Porque es una tensión que se va acumulando y al final afecta a los órganos asociados. Ojo, esto no quiere decir que quizás ese dolor pueda ser provocado por algún, digamos, esfuerzo o algún movimiento mal hecho, ¿no? Sí, sí, o también hay o lo que dijeron allí, genéticamente, pues puede haber un problema de columna, escoliosis, lordosis. Es así. La postura. Pero cuando las causas, digamos, no son conocidas o no son evidentes, pues vale la pena sí evaluar qué es esa situación en nuestra vida que nos está provocando esa situación de estrés o esa situación de rabia, ya cuando la dolencia se aloja un poco más hacia la parte alta de la espalda, ¿no? Sí, sí. Hay otras cosas que tenemos que analizar y tienen que ver también con el tema de la ansiedad. Es uno de los grandes males, digamos, que aqueja a la humanidad hoy en día. Los factores o las causas son diversas. Antes de irnos a esta pausa, vamos a comentarles esta pequeña intervención del doctor Carlos Arroyo, que nos dice a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden utilizar el día de hoy la etiqueta conciencia corporal. Él dice, debemos estar conscientes que debemos dar un tratamiento adecuado y profesional al cuerpo para mantenerlo erguido, firme y saludable. Con esta pequeña intervención nos vamos a una nueva pausa, amigos, ya venimos.